Muy buenos días. Queremos iniciar con una pequeña frase. Todo el, todo el mundo es un lugar peligroso, no a causa de quienes hacen el mal, sino de aquellos que no hacen nada para evitarlo. Albert Einstein. Podemos el día de hoy darles una presentación de nuestra carrera, que es Ingeniería en Biotecnología, sobre lo que es la bioremediación de metales pesados en el suelo. Como ustedes pueden ver aquí, mis compañeros, Jocelyn Casa, Paula Chanataxi, Henry Maldonado, Melissa Ortiz y mi persona, Eduardo Mindiola, les vamos a presentar. Para empezar, les voy a explicar qué es la biotecnología. Esto es una aplicación integrada de principios científicos como la genética, la medicina y de ingeniería para lograr productos y servicios útiles, productos como puede ser la cerveza, puede ser el vino, y servicios como la remediación de aguas o como aquí les vamos a presentar la remediación de suelos. Esto mediante el uso de sistemas biológicos. Esto, como les indiqué también antes, puede ser aplicado en la manufactura, en la agricultura, en procesos alimenticios, en medicina, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, buenos días con todos. No sé si se me escuche bien. Ya. Bueno, los beneficios de la biotecnología para nuestra sociedad incursionan principalmente en el sector de salud, donde gracias a vacunas y a tecnología de ADN recombinante se ha logrado dar soluciones a grandes problemas de la salud. Respecto al sector agropecuario, se ha podido modificar animales y plantas genéticamente para ser mejoradas. En el sector ambiental, sería nuestro tema principal, que sería la bioremediación de metales pesados o la bioremediación de suelos, aire o agua. Y en el sector energético, para resaltar los beneficios, sería los grandes avances científicos para desarrollar productos renovables. Siguiente diapositiva. Ok. ¿Qué es la biotecnología ambiental? Estudia el medio ambiente y permite entender, aprovechar al máximo todos los recursos naturales, bien sean las plantas, animales, bacterias, hongos y entre otros los microorganismos. Todo con ello con la finalidad de obtener algún beneficio, sin perjudicar al medio ambiente, sino al contrario, recuperarlo, bioremediarlo y fortalecer la vida en sí. Bueno, y las aplicaciones de la biotecnología ambiental son varias, y les voy a mencionar algunas de ellas. Una de ellas es es el tratamiento de efluentes industriales. Los efluentes industriales son sustancias que se desechan por industrias al momento que se desarrollan sus productos. Estas sustancias pueden llegar a ser tóxicas y difícil de eliminar puede ser, por ejemplo, en el agua. Un ejemplo de un efluente industrial puede ser desechos de las industrias textiles. Otra aplicación es el manejo de residuos sólidos. Los residuos sólidos son elementos que se consideran basura. Un ejemplo de estos podría ser las botellas de plástico. Y la forma en la que se podría tratar es buscando estrategias para poder eliminar estos residuos sin causar daños al medio ambiente. Otra aplicación es la explotación y utilización de microorganismos en procesos ambientales. Los microorganismos pueden ser seres vivos como algas, hongos y bacterias, los cuales con su metabolismo pueden ayudar a solucionar problemas como la contaminación. Otra aplicación es la fuente de alternativas de energía. Estas fuentes de energía podría ser la eólica, solar o hidráulica. Y por último está la restauración de la tierra. Siguiente, por favor. Yep. Bueno, como tema principal tenemos la bioremediación microbiana de suelos contaminados por metales pesados. El siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, primero para entender de mejor manera sería conceptualizar unas pequeñas definiciones. ¿Qué es la bioremediación? Entonces, esto sería un proceso biotecnológico donde se usa un microorganismo para eliminar contaminantes
y toxinas del suelo o del agua. Y esto se utiliza normalmente para limpiar, limpiar los ambientes debido a un derrame o una contaminación del ser humano. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cómo se produce esta contaminación? Bueno, del suelo. Esta es una alteración del suelo por la presencia de sustancias químicas que produce normalmente el hombre. Y en otras palabras, es como decir la destrucción del suelo y como resultado de la acción indirecta o indirecta de los seres humanos. Es muy importante recalcar que un suelo contaminado también podrá contaminar el aire y el agua, así expandiéndose este rango de afección, ya sea a los seres abióticos o los seres bióticos. Siguiente, por favor. Ya, los metales pesados. Entonces, estos son un grupo de elementos químicos que presentan una alta densidad y que en cantidades excesivas son tóxicas en los seres humanos y su peligrosidad reside en que no pueden ser degradados, por lo que estos se acumulan en el cuerpo de los animales, las plantas o los seres humanos y a la larga produce enfermedades muy graves. Como los metales más representativos en el suelo, tenemos que es el cobre, el selenio, el zinc, el plomo y el mercurio. Siguiente diapositiva, por favor. Según esto, tenemos la bioremediación microbiana, que se refiere al uso de bacterias y hongos para remediar sitios contaminados. Por ejemplo, se pueden usar hongos para transformar hidrocarburos en fertilizantes. Aquí se buscan especies que sean capaces de metabolizar los compuestos contaminados y se basa en la esencia de la biodegradación o la biotransformación. La biotransformación sería la descomposición o inactivación de contaminantes orgánicos, y mientras que la biodegradación es un proceso donde sustancias inorgánicas son descompuestas en elementos más simples, mediante procesos metabólicos realizados por los microorganismos. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a los tipos de bioremediación microbiana, vamos a tener la bioaumentación. Esta va a ser una técnica de bioremediación in situ, es decir, que se va a realizar en el mismo lugar donde se originó la contaminación. Esta técnica se basa en la adición de microorganismos, que estos van a generar lo que es la degradación del contaminante. Los microorganismos generalmente usados son bacterias y hongos, por ejemplo, bacterias del género Pseudomonas y los hongos del género Fusarium. De igual forma, la bioestimulación es una técnica in situ. En cambio, aquí lo que vamos a adicionar son nutrientes con el fin de incrementar la población microbiana y así darle al microorganismo los nutrientes necesarios para que éste degrade el suelo. Los nutrientes utilizados son el carbono, el nitrógeno y el fósforo. Land farming, en cambio, es una técnica ex situ, es decir, que se va a realizar en otro lugar alejado del origen de la contaminación, ya sea en áreas más grandes o en laboratorios. Esta técnica se basa en las técnicas de labranza con aireación y los microorganismos autóctonos, es decir, los microorganismos propios del suelo, que estos van a promover lo que son la biodegradación aeróbica, es decir, que van a utilizar lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono y el agua. Además, es importante esta técnica usar solo de 10 a 35 centímetros del suelo con el fin de tener una mezcla parcial de la microbiota del suelo. Siguiente, por favor. Tenemos la técnica del bioventeo, que esta se basa en lo que es la adición de gases como el oxígeno y el metano mediante los pozos de inyección, como podemos ver en la imagen, en la cual los pozos de inyección van a originar a lo que es una ventilación forzada. Esta técnica se utiliza ya que hay una mínima alteración en el sitio del tratamiento de acuerdo a los nutrientes, microorganismos presentes en el suelo, y además se puede utilizar con otras técnicas de bioremediación.
Sin embargo, las limitaciones de esta técnica es la baja permeabilidad del suelo, ya que se va a originar una mayor filtración. Y además, solo se va a aplicar en la zona no saturada del suelo. El compostaje es otra técnica de la bioremediación en la cual vamos a usar lo que son los microorganismos termófilos, es decir, microorganismos que son capaces de desarrollarse a altas temperaturas, por ejemplo, de rangos del 40 a 85 grados centígrados. Además, son microorganismos aerobios que van a degradar los contaminantes presentes en el suelo. Esta técnica se le utiliza ya que no genera residuos más tóxicos a los principales. Además, genera un menor impacto ambiental. Sin embargo, como desventaja de esta técnica tenemos que para la valorización del suelo hay un costo muy alto. Siguiente. Ok, yo les voy a hablar sobre los microorganismos de la recuperación de suelos contaminados. Aquí podemos ver el tipo de contaminante, contaminantes y organismos. Aquí en los organismos podemos tratarnos de bacterias, hongos y también hasta microalgas. Tipos de contaminantes como en metales pesados podemos ver el fenantreno que se encuentra en el suelo. Organismos casualmente que biodegradan rápidamente el fenantreno son Agrobacterium, Bacillus y Pseudomonas. Para el contaminante del petróleo crudo, que es una gran problemática siempre en nuestro oriente ecuatoriano, podemos ver Aspergillus, Acinetobacter, Streptococcus y Lactobacillus. En pesticidas y contaminantes orgánicos, para pesticidas como el glifosato, que es un pesticida muy demasiado peligroso, y contaminantes orgánicos como hidrocarburos. Tenemos los microorganismos como Acinobacteria, Ascomicotas, Pseudomonas sp y Pinoporus sanguíneos. Podemos ver que en estos microorganismos siempre los que son las pseudomonas han tenido una gran capacidad de biorremediar los suelos contaminados y también el agua contaminada. Puede ser parcialmente o totalmente la biorremediación del suelo. Bueno, después de tener en cuenta la definición de metales pesados y sabiendo que varios de estos pueden llegar a ser tóxicos, estos pueden ser eliminados o biodegradados por medio de los microorganismos que ya mencionaron mis compañeros. Esto se puede dar ya que los microorganismos necesitan estos metales pesados para poder desarrollarse y también crecer. Un microorganismo puede ser una microalga, un hongo o también puede ser una bacteria. Entonces, lo que hacen estos microorganismos es que modifican la concentración que se puede encontrar de metal pesado en un ambiente, pues estos utilizan mecanismos enzimáticos y no enzimáticos, que son reacciones químicas. Esto para remover los metales pesados, o sea, en su organismo, como necesita este metal pesado, lo que va a hacer es utilizarlo y se va a empezar a desarrollar. La capacidad de remoción de metales pesados por bacterias, algas o microalgas se conoce que puede ser selectivo, teniendo en cuenta la capacidad metabólica de cada especie y también el tipo de metal. Lo que quiero decir con esto es que en un ambiente se puede utilizar un microorganismo específico, como puede ser, por ejemplo, una bacteria, que se va a encargar de eliminar por medio de su metabolismo algún tipo de metal, como podría ser el mercurio. Siguiente, por favor. La transformación de la valencia del metal, este es un mecanismo desarrollado por microorganismos para transformar metales. Este mecanismo consta de que un microorganismo va a realizar dos posibles transformaciones. La primera la conocemos como movilización del metal, que se va a dar la transformación del estado insoluble inicial que corresponde a una fase sólida, a un estado soluble final que se presenta como una fase acuosa. Este proceso lo conocemos como lixiviación. Y el segundo es la inmovilización del metal, que es un proceso en donde la fase soluble inicial
está en fase acuosa, pasa a un estado insoluble final en fase sólida. Lo que va a pasar es que los metales de diferentes valencias varían su toxicidad cuando los microorganismos empiezan a secretar enzimas especiales que, como ya les dije, son químicos, y lo que va a hacer es que los microorganismos pueden transformar el metal en formas menos tóxicas. Y estos procesos se van a dar porque los microorganismos pueden transformar el metal en sus valencias menos tóxicas, ya que pueden secretar enzimas y estas proteínas pueden producir un cambio químico específico en el microorganismo y también en el metal. Siguiente, por favor. Otra aplicación importante a mencionar de la recuperación de suelos con microorganismos es la recuperación por hidrocarburos. Hidrocarburos es importante saber que son compuestos orgánicos que están únicamente formados por átomos de carbono y de hidrógeno. El mecanismo de acción de estos microorganismos es que se van a adherir al petróleo y estas van a utilizar los componentes tóxicos del petróleo como fuentes de carbono. Y así van, mediante su metabolismo, van a degradarles y van a emitir al medio ambiente con compuestos menos inofensivos como el dióxido de carbono y el agua. Un ejemplo de microorganismo utilizado tenemos la Pseudomonas pútida, que esta va a ser, es una bacteria, es bacilo recta, es decir, que va a tener una forma cilíndrica, es gram negativa, y no se va a teñir de color morado o azul en la tinción gram, sino que suele tener una coloración rosada. Su tamaño va a ser de 0.5 a 1 micras y además tiene la presencia de un flagelo. La temperatura óptima de crecimiento va de 30 grados centígrados y su pH va entre 6 y 8 grados, de 6 a 8. Siguiente. Ya. Esta bacteria va a estar inmersa en la bioremediación de hidrocarburos y en la bioremediación con metales pesados. Estas bacterias se le considera un microorganismo extremófilo tolerante, es decir, que va a tolerar compuestos tóxicos orgánicos como son los hidrocarburos aromáticos, como tenemos el decanol, el octanol, el tolueno y el estireno. Y en la remediación de metales, en cambio, estos los va a bioacumular. Por ejemplo, los metales como el cromo, el cadmio, el metilmercurio. Todo esto se debe a sus características metabólicas, ya que posee las enzimas como la monoxigenasa y la dioxigenasa, que estas van a intervenir en la síntesis catalítica de los metabolitos secundarios y en la síntesis, por ejemplo, de los metabolitos como las micotoxinas. Y estas micotoxinas lo que van a hacer es degradar los compuestos orgánicos tóxicos que tienen algún otro contaminante. Siguiente. Bueno, muchas gracias por la atención. Queremos proyectarles también nuestro pequeño tríptico que teníamos para presentarles, pero como pasó esto del paro, no se pudo. Denme un segundito. Listo, aquí podemos ver todo lo que corresponde a nuestra carrera, que es la carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Politécnica Salesiana. Nuestro tema era la bioremediación microbiana de suelos contaminados por metales pesados. Aquí tenemos un pequeño resumen sobre qué es la universidad, qué es la materia en sí, medios de contacto y el resumen de todo lo que expusimos ahorita. Esto les voy a enviar a alguien para que les pase a todos. Ya.
Les queríamos proyectar un pequeño video para que puedan entender un poco mejor. Ya. Se encuentra por la parte de acá. Me avisan si se escucha. ¿Sí se escucha, perdón? Sí se escucha. Listo. Muchas de las actividades humanas tienen consecuencias negativas sobre los recursos naturales de nuestro planeta, generando compuestos contaminantes que alteran la estructura y función del ambiente. Existe una gran cantidad de contaminantes. Sin embargo, entre los que son considerados como principales por el impacto que tienen en el ambiente y en la salud, se encuentran los hidrocarburos y los metales pesados. Hoy en día, la biorremediación es una de las principales alternativas para poder recuperar los recursos naturales que han sido afectados por esos contaminantes. ¿Pero qué es la biorremediación? Es un concepto que se genera a partir de los años 80, que de manera general es cualquier proceso que utilice organismos vivos como microorganismos, hongos, plantas, para regresar un medio alterado por contaminantes a su condición previa a la contaminación. ¿Cómo se han aplicado diversos microorganismos en estudios de biorremediación? Existen una serie de investigaciones donde se han estudiado las capacidades de diferentes microorganismos para poder remediar tanto suelo como agua. A continuación, se expondrán algunos casos de estudio. Ejemplos: biorremediación de suelos y aguas contaminadas con cobre. Cepas mutantes de Escherichia coli presentan diferente capacidad depuradora del metal. Escherichia coli es una bacteria bien conocida por provocar enfermedades en humanos. Sin embargo, es muy utilizada para remediar suelos y aguas contaminadas, en este caso particular con cobre. El cobre es un nutriente esencial para los organismos. Sin embargo, cuando está en exceso se vuelve potencialmente tóxico. La contaminación con cobre en suelos, ríos y aguas profundas se ha incrementado peligrosamente. En un laboratorio de Tucumán, Argentina, se demostró que ciertas cepas de Escherichia coli en un proceso ex situ podían detoxificar suelos o aguas contaminados con altas concentraciones de cobre. Diferentes muestras de tierras contaminadas artificialmente con cobre fueron procesadas. Las cepas de E. coli presentaron una mayor captura del cobre a un pH superior a 5. Con una sola extracción bacteriana se recuperaba el 90% del metal. Estudio del potencial de degradación de los hidrocarburos por Acinetobacter sp y Pseudomonas putida para su aplicación en la biorremediación de suelos contaminados. El petróleo constituye una fuente de energía de capital importancia en la sociedad actual. La explotación de este combustible natural implica el vertido voluntario o involuntario de hidrocarburos en el agua y el suelo. En lo que respecta al suelo, los hidrocarburos tienden a absorberse a las partículas y pueden, como en el caso de los aromáticos, contaminar las capas freáticas. Los microorganismos que se utilizan usualmente para la degradación de los hidrocarburos son bacterias gram negativas. Acinetobacter sp es un cocobacilo gram negativo aeróbico reconocido por su capacidad para degradar las fracciones alifáticas del petróleo. Pseudomonas putida es un bacilo gram negativo aeróbico reconocido por su capacidad para degradar las fracciones aromáticas del petróleo. Estas bacterias presentan las condiciones necesarias para constituir la base para el diseño de un consorcio bacteriano para la degradación de contaminación por hidrocarburos en el suelo. En un laboratorio de Costa Rica se determinó el potencial de degradación de una cepa de Acinetobacter sp y 4 cepas de Pseudomonas putida sobre 9 hidrocarburos puros y diésel en medio acuoso a pequeña y mediana escala, así como en medio sólido, suelo, y semisólido, lodo.
Pseudomonas putida, mostró un ligero crecimiento sobre Diésel y ningún crecimiento en tolueno. Por su lado, Acinetobacter sp. degradó el Diésel, el hexadecano y el decano y creció sobre el tolueno. El octano constituyó un sustrato tóxico para la cepa, mientras que Acinetobacter sp. resultó constituir un microorganismo prometedor para el diseño del consorcio. Las diferentes pseudomonas putida no mostraron las capacidades esperadas. Estos son solo 2 ejemplos de estudio de caso donde utilizan bacterias para remediar suelo y agua contaminados. Sin embargo, cada condición particular del lugar y del contaminante requiere de un tratamiento específico, por lo que es de gran importancia conocer la mayor cantidad de características de la zona contaminada y de los microorganismos que se pretendan utilizar para eficientizar el proceso de biorremediación. Ok. Tal vez alguien tiene alguna pregunta. O quizás hago yo las preguntas. No, ninguna. Ya, ok. ¿Qué es un hidrocarburo? ¿Qué tipo de hidrocarburo conoce? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué es un hidrocarburo o qué tipo de hidrocarburo conoce? ¿Puedo responderla? Sí, no hay ningún problema. Ya, si no me equivoco, un hidrocarburo es un compuesto que está formado por hidrógeno y oxígeno, y de los que Carbón. conozco, pues, conozco los básicos. Por ejemplo, si no me equivoco, un hidrocarburo puede ser el butano, ¿no? Sí, Eso. muy bien. La cadena es una cadena simple de hidrocarburos alifáticos de C y H. No es oxígeno. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta relacionada a eso. Ok. ¿Qué es alifático? Es la clasificación del hidrocarburo. Pueden ser aromáticos o alifáticos, eso depende del tipo de estructura que tenga. Puede ser los alifáticos policíclicas o de cadena sencilla. Y eso también depende de la terminación. Puede ser en alcano, de alqueno, de alquino. Por eso es la correlación de alcano, cadena sencilla, alqueno, cadena doble y alquino, cadena triple. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Por último, les voy a hacer otra pregunta para ver si estuvieron pendientes. ¿Alguien me puede decir una aplicación sobre la biotecnología ambiental? Tal vez. Tal vez, tal vez, Giovanna, ¿sabes? No. ¿Podrías repetir la pregunta? Una aplicación sobre la biotecnología ambiental. No sé si estoy segura, pero sería para el sector agropecuario. ¿Perdón? Para el sector agropecuario, o sea, también el sector ambiental. Sí, podría ser.
Bueno, si ya no hay más preguntas, no hay ninguna interrogante. Sí, eh, ¿cómo te llamas? Iker. Sí, era respondiendo a la pregunta. No estoy muy seguro, pero lo que me parece haber escuchado es que podemos aplicar la biotecnología ambiental en la bioremediación de los suelos a través de la eliminación de metales pesados. Sí, la biotecnología ambiental es más que todo un tipo de bioremediaciones, no solo en el suelo, también puede ser en el agua, también en el aire, mediante diferentes tipos de procesos, pero esta vez nos enfocamos más sobre el suelo en metales pesados, porque también puede ser en otros tipos de metales, también puede ser en radiación, y también depende de los organismos que se utilice, puede ser normales como bacterias pequeñas o extremófilos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No, si es así, entonces puedo decir que muchas gracias por recibirnos y prestarnos atención. Les agradezco un montón y gracias a la coordinadora también por abrirnos las puertas, a la rectora, y muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Les agradezco muchísimo. La información que usted ofreció para los chicos, hágale llegar a través de la coordinadora de Yasnaya Díaz para que ella, a su vez, en el grupo de los estudiantes haga llegar esa información. De mi parte, muchas gracias como docente. Hasta luego. Muchas gracias a usted también por prestarnos ahorita. Muchas gracias.